Bienvenidos a Karate y algo más. El día de hoy continuaremos con el libro El Bubishi, la Biblia del Karate. Historia del Karate-Do desde la era Meiji. Tras la abolición del shogunato Tokugawa en 1868, la restauración Meiji condujo al Japón del feudalismo a la democracia. Por tanto, la estructura de clases y la práctica samurái de llevar espada, los estipendios anuales de los samuráis y el chonnamage, un estilo de peinado masculino con moño, se perdieron en los anales de la historia, como otros muchos fenómenos sociales que simbolizaban las fuerzas autoritarias del feudalismo. Sin embargo, incapaces de escapar abruptamente de la poderosa tensión de machismo bajo el cual el Japón había evolucionado y temeroso de perder su identidad homogénea en la estela de la influencia extranjera, muchos de los elementos fundamentales del Japón moderno todavía reflejaban sus ideologías basadas en el sistema feudal, perpetuando viejas tradiciones mientras estimulaban el desarrollo de muchos nuevos pasatiempos sociales y diversiones culturales. Las bugei, artes marciales, se convirtieron en una fuerza instrumental para moldear la historia de los japoneses modernos. El fenómeno del Budo, vías marciales, moderno de Japón, basado en ideologías inflexibles, en profundas convicciones espirituales y en costumbres ancestrales, fue más que una diversión cultural. En su nueva situación sociocultural, el Budo sirvió de muchas formas como otro canal a través del que la élite gobernante podía encauzar la Kokutai, política nacional, introducir los preceptos de la Shushin, moralidad, y perpetuar la Nihon Jinron, niponidad. Los modernos fenómenos del Budo basados en el deporte y la diversión estimularon un profundo respeto por estas virtudes, valores y principios reverenciados en el Bushido feudal. La vía del guerrero, que desarrolló la voluntad de luchar hasta la muerte o incluso quitarse la vida si era necesario. Tanto el kendo como el judo estimularon la shugyo, austeridad, y ganaron una extendida popularidad durante esta época de crecimiento militarismo. El Budo moderno, apoyado por el Monbusho Ministerio de Educación, floreció en el sistema escolar del Japón anterior a la guerra. Mediante una agresiva campaña de militarismo, el Budo moderno fue a menudo revestido del encanto de la vía en la cual los hombres comunes desarrollan una valentía poco común. Sea como fuere, el judo, el kendo y otras formas del Budo japonés moderno durante el intervalo que siguió a la era Edo y que procedió a la Segunda Guerra Mundial, resultaron útiles para producir cuerpos fuertes y capaces y espíritus impávidos para la creciente máquina de guerra japonesa. Ryukyu Kenpo Karate Jutsu. Siguiendo la corriente de que acabamos de hablar y con Okinawa convertida en prefectura oficial japonesa, los militares hicieron en la isla una vigorosa campaña de reclutamiento. En 1891, durante su examen médico en el alistamiento militar, Chomo Hanashiro, de 1869 a 1945,
y Ken Tsuyabu de 1866 a 1937 fueron dos de los primeros jóvenes expertos reconocidos por su estado físico ejemplar, debido al entrenamiento en Ryukyu Kenpo Toudi Jutsu, Karate Jutsu. Por tanto, la mera posibilidad de que esta arte de lucha de Okinawa plebeya y poco conocida pudiera mejorar la eficacia militar japonesa, como hacían el kendo y el judo, se inició un estudio más pormenorizado del valor potencial del Ryukyu Kenpo Karate Jutsu. Sin embargo, los militares al final abandonaron esta idea debido a falta de organización, métodos de entrenamiento poco prácticos y el enorme periodo de tiempo necesario para conseguir dominar las técnicas. Aunque hay pocos testimonios que apoyen o nieguen las acusaciones de que fue desarrollado con el fin de preparar mejor a los reclutas para el servicio militar, el Karate Jutsu fue introducido en el sistema educativo de Okinawa, más o menos a finales del siglo XIX o principios del siglo XX, con el pretexto de que los jóvenes físicamente sanos y de acrisolada moralidad eran más productivos en la sociedad japonesa. A comienzos del siglo XX, un pequeño grupo local de entusiastas practicantes de karate en Okinawa, dirigidos por Anko Itosu, organizaron una campaña para introducir la disciplina en el sistema educativo de la isla como forma de ejercicio físico. La cruzada de Itosu para modernizar el Karate Jutsu condujo a una revisión radical de su práctica. Al quitar gran parte de lo que entonces se consideraba demasiado peligroso para los escolares, el énfasis pasó de la autodefensa a la forma física mediante la práctica de katas en grupo. Pero se descuidó su bunkai, la aplicación. Al no enseñar los movimientos de autodefensa ocultos, las verdaderas intenciones de las katas, por ejemplo, dejar incapacitado, lisiar o incluso matar, caso de ser necesario, traumatizando zonas vulnerables anatómicamente, se oscureció tanto que se desarrolló una nueva tradición. Este periodo radical de transición representó la terminación de una arte secreta de autodefensa que abrazaba el espiritualismo y el nacimiento de un singular fenómeno recreativo. Esta creación fue introducida en las Islas Mayores de Japón, donde finalmente se adaptó a las fuerzas de la sociedad japonesa y evolucionó en una dirección completamente novedosa. Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte. También ayúdame compartiéndolo con todos tus amigos que les gusta el karate o las artes marciales. Eso ha sido todo, hasta la próxima.